Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas, familia, Iglesia de Cristo. Bienvenidos a una transmisión más. Somos Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada, y estamos en la serie Estudio Bíblico. Bienvenidos, muchas gracias por estar al pendiente de la transmisión. Muchas gracias por disponer del tiempo que Dios nos da para seguir aprendiendo de Él. Y antes de iniciar, pues vamos a orar para que sea Dios obrando, sea Dios dándonos eso que necesitamos todos, uno para hablar y el otro para escuchar y para obedecer. Bendito Señor, en nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de la vida, mi Dios, de seguir aprendiendo de ti, de tus enseñanzas, estatutos, decretos, mi Dios, lo que tú has establecido para nosotros, para que nosotros podamos vivir en tus propósitos, Señor. Yo te pido que seas tú ayudándonos en dar el mensaje de la forma correcta, que nos permitas dar tu palabra, mi Dios, entenderla, comprenderla para ponerla por obra, mi Dios. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos en el capítulo número 13 capítulos ya, hermanos. 13 viernes, 13 semanas hablando acerca de la obra de Jesús, hablando acerca de lo que el apóstol Juan vio en la persona de Jesús. Y vamos a ver cuatro temas en esta noche, cuatro temas. Uno es Jesús lava los pies de los discípulos, Jesús anuncia la traición de Judas, el nuevo mandamiento y Jesús anuncia la negación de Pedro. E iniciamos con el primer tema, que es Jesús lava los pies de los discípulos. Y así inicia ese capítulo número 13 del Evangelio según San Juan. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Miren, en este capítulo vemos ya, desde el capítulo anterior, cómo Jesús va preparando ya lo que iba a ser su paso a la cruz, lo que iba a ser su muerte, da las últimas enseñanzas, y de eso se trata. Todos estos últimos capítulos son enseñanzas que sabía Jesús que los discípulos tenían que saber. Tenían que establecerlo en su mente, en su corazón, principios fundamentales en la vida de esos discípulos después llamados apóstoles. Cuando el Señor dice, o cuando Juan dice que Jesús había llegado su hora, pues habla del Kairos, habla de que el cumplimiento del tiempo para cumplir el propósito ya había llegado. Vemos que nadie lo apresuró, vemos que tampoco nadie fue capaz de atrasarlo. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto, el tiempo que se va a cumplir porque así ha estado establecido. Sin embargo, vemos algo que es muy importante, que dice que los amó hasta el fin. ¿Y por qué es importante? Mire, Jesús sabía que de esos 12 había uno que lo iba a traicionar, había uno que lo iba a negar, había otro que no iba a creer en su resurrección, y habían muchos, o casi los que sobran de ellos, que lo iban a abandonar. Jesús sabía y los ve de pronto y decide amarlos hasta el fin. Eso es una de las enseñanzas fundamentales acerca de la obra de Jesús. Jesús nos ama aún con nuestras deficiencias, aún con nuestra falta de carácter, aún con nuestra falta de compromiso, aún cuando nos hace falta muchas cosas. Jesús nos ama. Sin embargo, quiere y espera que nosotros cambiemos de la misma manera que los discípulos cambiaron después, excepto uno. Pero no quita que Jesús los amó aún en esa condición hasta el final. En el 13:2 vemos del 2 al 4 al 5 dice la escritura, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mire, vemos que empieza el 13:2 hablando de cómo Judas había tenido la misma oportunidad que los discípulos. Había sido discipulado, había visto las señales, había visto lo que era Jesús. Sin embargo, Judas decide escuchar al diablo. Judas decide creerle más al diablo que creerle al mismo Jesús.
Así inicia el 13:2. Sin embargo, la enseñanza fundamental, la enseñanza que hasta el día de hoy nos rige, es lo que Jesús hizo. Miren bien, en la cultura judía, es decir, en aquel tiempo, como el medio de transporte más usado era el caminar, porque pues no había supercarreteras, no había autos, aviones, por lo más habían carruajes, caballos y uno que otro burrito por ahí, pero la gente se trasladaba caminando. Y era muy común, ya era parte de la cultura, ya era parte del recibimiento de una persona que hubieran, fueran recibidos con agua en donde ellos pudieran lavarse los pies y no pasaran al lugar, a la casa, lleno de suciedad o llena de polvo. Sin embargo, el encargado de eso era el esclavo de la familia o el siervo de más bajo nivel en la familia. Ese era el que se encargaba de recibir a las visitas, postrarse y lavarle los pies. Entonces Jesús da dos enseñanzas, dos principios que nosotros podemos sacar de ello o dos aplicaciones que nosotros podemos sacar de ellos. Uno, que todos tenemos que ser lavados por Jesús, de arriba a abajo, por medio de qué, por medio de la palabra de Dios. Ese lavamiento que proviene de la palabra de Dios es algo que cada uno de nosotros que queremos acercarnos a Dios o que hemos decidido recibir a Cristo en nuestro corazón, vamos a ir siendo lavados por medio de su palabra. Es decir, una vez que uno entra al lavamiento, nosotros ya somos aceptos al Padre. Solo por medio de, de la sangre de Jesucristo, todos nuestros pecados son limpiados. Esa es una de las cosas por las cuales la limpieza es tan importante. Sin embargo, la segunda enseñanza habla acerca de lo que vivían los discípulos y lo que al día de hoy nosotros debemos de vivir como discípulos. Mire, hay algo que ellos, la misma escritura menciona, que ya se estaban poniendo de acuerdo a ver que cuando Jesús no estuviera, quién iba a quedar a cargo. Eso había en el corazón de los discípulos. Y es algo que hay muchas veces en la gente, en el mundo común y aún muchas veces aún entre los cristianos, que podemos, así como hemos vivido en el mundo, cuando llegamos al mundo o a la vida cristiana, pensamos que la jerarquía que maneja el mundo la maneja igual la iglesia cristiana. Y Jesús enseña algo que es, insisto, fundamental. Para el mundo, el líder, el jefe, el patrón, el dueño, siempre está en la cabeza. Y de ahí vienen todas las cosas. Sin embargo, cuando Jesús enseña que el reino de los cielos, cuando Jesús enseña que la iglesia no es así, sino todo lo contrario, el que quiera ser el mayor tendrá que ser el menor. Algo que iba en contra de toda lo que era en ese tiempo la tradición judío-religiosa. Por eso era importante que los discípulos, siendo judíos, entendieran que cuando ellos llegaran a cumplir la obra que Jesús le había encomendado, no tenían que ser como ellos, ni siquiera cerca. Eh, Todo lo contrario, la enseñanza era que nosotros tendríamos que ponernos a servicio. Nosotros teníamos que tener un acto siempre de humildad hacia el prójimo. Es importante también saber y decir que Jesús le lavó los pies solo a sus discípulos. No le lavó los pies a los judíos, ni a los fariseos, ni a todos, solo al grupo que él había elegido ya como sus discípulos. ¿Por qué? Porque era necesario que entre ellos hubiera una misma mente. Era necesario que entre ellos no habían disputas. Era necesario que entre ellos supieran que eran de igual igual. Y miren lo que dice los siguientes versos. El verso 13 del 6 al 11. Entonces vino a Simón Pedro, es decir, ya les había lavado los pies a unos, pero cuando llega Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Insisto, Pedro era conocedor de la costumbre judía. Pedro sabía que Jesús era el Cristo. Pedro sabía que Jesús era el Mesías y había algo en su mente que todavía no lograba entender. Él pensaba justamente como pensaban los judíos fariseos, es decir, tú no te mereces. O espérate, ¿cómo tú vas a hacer eso si tú eres el líder, tú eres el jefe, tú eres el patrón? O sea, no, ¿qué haces lavándome los pies? No lo voy a permitir. En un acto de ignorancia. La realidad es que Pedro, Jesús le dice, Pedro, ignoras las cosas de Dios, ignoras las cosas que yo el día de hoy estoy haciendo. Sin embargo, lo vas a entender después, Pedro. Sí, al día de hoy pasa algo muchas veces similar. Cuando nosotros tenemos ciertas, yo digo, herencias mentales del mundo y llegamos a una posición en la iglesia y queremos hacer casi lo mismo. Queremos regirnos bajo un jefe, bajo un patrón, casi igual como Pedro de pronto intenta hacer, no, no, que no haga esto, no, no haga lo otro, cuando de pronto alguien debería decir, estás actuando igual que Pedro, tú no sabes lo que es necesario hacer. Sin embargo, yo quiero decirle algo que a nosotros nos aconsejan todo el tiempo. La palabra de Dios es para uno de manera personal. Si no caemos como en aquellas personas que queremos ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que está en nuestros ojos. Nosotros tenemos que analizar la escritura en nuestro entorno, en lo que nosotros estamos haciendo, para que de esta manera nosotros podamos conducirnos correctamente. Jesús le dijo, tú no entiendes, Pedro, lo que estoy haciendo. Pero estaba Jesús enseñando una base fundamental del servicio. Jesús estaba enseñando el principio fundamental de lo que es el servicio. Y el servicio es exactamente lo que Jesús estaba haciendo. Era servir. Jesús dice muchas veces, el apóstol Pablo también, no vino a ser servido, sino a servir. Y ese grupo de personas eran los que iban a ser encargados de seguir la misión de Cristo. Y tenían que saber exactamente de qué se trataba esto. Tenían ellos que entender con claridad que ellos iban a ser enviados a servir. E iban a ser enviados a servir de la manera que Cristo les estaba sirviendo. Por eso era tan necesario. Cuando le dice que ustedes ya están limpios, es porque ellos por medio de la fe habían creído en Jesús. Y por medio de la fe ya habían sido limpios de todos los pecados pasados, excepto uno, dice, uno que no había querido creer en el Evangelio. Ese es Judas. Esa es aquella persona que estaba entre ellos, se dejó lavar los pies, está escuchando que dice que no todos están limpios, pero él sigue adelante. Jesús sabía quién era. Mire, después del 12 al 17 dice, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Vosotros me llamas maestro y señor, y dices bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que yo, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabes estas cosas, bienaventurado serás si las hicieres. Mire, insisto, enseñanza de la que realmente vale oro. Si uno quiere ponerse al servicio de Dios, al servicio de Jesús, debe saber que jamás seremos mayor al Maestro. Nosotros decimos que Jesús es nuestro Maestro, que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador. Entonces debemos de estar dispuestos a hacer lo que Él nos enseñó. En ese caso, entre los discípulos, pues se terminó eso que ellos tenían de decir, oye, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el menor? Yo creo que Pedro va a quedar de jefe. No, pues yo quiero ser, cuando de pronto dice, ni uno de ustedes es el mayor, ¿sí? Sino lo que yo he hecho con ustedes, ustedes háganlo y lávense los pies los unos a los otros. ¿Para qué? Para que no exista que yo soy más, que yo soy menos, que tú me tienes que servir.
Evidentemente hay un orden, evidentemente eh, la iglesia está constituida para que la iglesia trabaje de la manera que Cristo ha sido establecida, pero no por eso, voy a poner un ejemplo. Si yo llegase hacer de un ministerio de la alabanza y yo estoy con el grupo y veo que una hermana de Evi quizá está batallando con unas sillas, yo no puedo decir, "Vete, yo no puedo hacer eso". No, 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 si yo lo puedo hacer, si tengo el tiempo, voy a ir y le voy a ayudar. A eso es cuando de pronto dice, "Hey, el discípulo, todos son iguales, todos estamos para servir. Y no puede haber que, no, es que yo no levanto la mesa, no, no, es que yo no voy a barrer, porque yo soy esto o yo soy lo otro". Esa es la enseñanza que Jesús le estaba dando a sus discípulos y al día de hoy nos da a nosotros también. Algo importante que dice es el verso 17. Si sabes estas cosas, porque muchos sabemos estas cosas, muchos sabemos que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Bienaventurado serás cuando las hicieras, no cuando las supieras, sino cuando las hiciéramos. Es algo que la iglesia cristiana debe tener como un principio fundamental de la vida cristiana. Todos los que somos discípulos de Cristo somos iguales y debemos de estar dispuestos a servirnos los unos de los otros. Haciendo estas cosas y no solo supiéndolas, seremos bienaventurados. En el 18 al 20 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creas que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En esto podemos ver cómo Jesús, a un Jesús que todavía ama a sus enemigos. Dice que para que la escritura se cumpla, esto significa que aún en el amor de Dios, aún en el amor de Jesús, Él no va a ser acepción ni excepción, sino que dará el justo juicio según lo que el hombre decida hacer. Dice, mira, para que se cumpla lo establecido por Dios, es que yo permito que Judas haga lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque vemos que Cristo hacía señales, Cristo hacía milagros, Cristo podía hacer muchas cosas. Sin embargo, Él se sometía a la voluntad del Padre todo el tiempo. Y una de esas cosas es que Jesús amaba a Judas. Sin embargo, ese amor no le impidió eh, obedecer a Dios mismo. Y nosotros debemos ser iguales. Nosotros debemos conocer nuestro entorno, debemos conocer a aquellos que a veces se dicen nuestros hermanos y con todo el amor que uno le pudiera tener, decir, "Hey, no puedo por el amor que yo te tengo, no dejar de cumplir lo que Dios ha establecido en su palabra". Y el siguiente tema es que Jesús anuncia la traición de Judas. En el 13 del 21 al 30 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dijo a Judas Iscariote, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas, perdón, tenía la bolsa, que Jesús le decía, comprar lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Mire, para mí es muy interesante, muy confortante ver cómo Jesús se conmueve en espíritu. Es decir, Jesús tuvo un gran pesar. Aun cuando él supo que hizo todo lo necesario por Judas, aun cuando vio que a todos trató igual,
Aun cuando envió a los 72, unas versiones dicen 73, Judas iba entre ellos. Aun cuando la misma enseñanza se lo daban a Pedro, a Juan, también se lo daba a Judas. Aun cuando le permitía el acceso y tener comunión con todos, también a Judas le permitía. Llega el momento en donde él sufre en su corazón. Es donde él siente gran pesar. Y es el gran pesar que Jesús tiene por toda la humanidad que no quiere creer. Es el mismo pesar que Dios mismo tiene cuando el pecador no se arrepiente. A diferencia que hay un gran gozo y una gran fiesta cuando el pecador se arrepiente, siempre hay un gran pesar en el corazón de Dios cuando tiene que desechar al hombre. Cuando de pronto dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, dice, fueron tan necios que Dios los desechó. Dios mismo los dejó a que ellos vivieran en sus concupiscencias, en la inmundicia de su mente, pero no lo hace con una acción de decir, ah, qué bueno, yo estaba esperando este momento para que recibieras tu merecido. No, vemos a un Jesús que se conmueve en espíritu. Vemos a un Jesús que hubiera querido, estoy seguro que él hubiera querido que Judas se arrepintiera. Porque es lo que él quiere, porque es lo que él vino a hacer, que todo el mundo se salve. Sin embargo, él respeta la decisión como respetó la decisión de Judas. Pero eso no significa que no le dolió a Jesús la acción que tomó Judas. Otra cosa que llama la atención y que es bueno decir es como la escritura dice que Satanás entra en Judas. Vemos que Satanás está todo el tiempo intentando que uno vaya en contra de la palabra de Dios, así como lo hizo en el huerto de Edén, con Eva, va y vemos que aún en el círculo íntimo de Jesús, aquel que no está presto, aquel que no está comprometido, aquel que no está escuchando con atención para poner por obra, va a llegar el enemigo y nos va a poner cosas en nuestra cabeza y nosotros debemos de saber qué señas tuvo Judas. Y una de ellas es que por todo ese tiempo los discípulos no se dieron cuenta que Judas era un traidor. Fíjese que a veces no es sencillo. Nosotros el día de hoy sabemos la escritura, sabemos la historia y de pronto cuando hablamos de un discípulo traidor, pues, pues es Judas. Pero de pronto estaban ahí todos los discípulos diciendo, oye, pues yo a todos los veo bien entregados. O sea, yo a todos los veo que nos portamos, o sea, algo bien. ¿Quién será? Eso significa que no necesariamente va a ser fácil de identificar una persona que no tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso nosotros debemos de estar siempre prestos, nosotros debemos estar siempre bajo la cobertura de Dios, porque el que sí sabía quién era el traidor es el que los estaba librando de ese traidor. Hasta de pronto dice, mira, es necesario que ya salgas de este grupo. Es necesario que no vayas a contaminar a todos. Es necesario que el día, la hora haya llegado. Mire, algo que también a mí se me hace muy importante resaltar es que Jesús dice en ese mismo Evangelio de Juan que yo soy la luz del mundo. Así lo dice Jesús, lo dice varias veces. Yo soy, uno de los yo soy es yo soy la luz del mundo. El mundo vive sin Cristo en tinieblas, pero Cristo es la luz del mundo. Todo aquello que estaba en pecado, todo aquello que estaba en la oscuridad, llega Jesús y lo revela como es. Cuando dice la escritura en el verso 30, cuando él, Judas, hubo tomado el bocado, salió y era ya de noche. Esa es una característica clara de una persona que no vive bajo el corazón de Dios. Jesús era la luz del día, Jesús era la luz, pero Judas decide salir en la oscuridad de la noche. Cristo era la luz que alumbraba a los discípulos, pero Judas decide salir en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, porque su ojo era malo, porque su corazón no ha sido transformado, prefiere y cambia la luz que transforma este mundo y sale de noche a cumplir lo que él ya tenía pensado hacer. ¿Qué era pensado hacer? Entregar al Hijo del Hombre por unas cuantas monedas. Lo hizo, insisto, en las tinieblas, lo hizo en la oscuridad de la noche, justo como se manejan aquellas personas
que son traidoras al Evangelio. Después dice el 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Mire, este del nuevo mandamiento parece, fíjese, se parece al mandamiento que dice el segundo mandamiento que dice la Escritura, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, sí tiene algo diferente. Sí hay algo diferente, porque aquí dice como yo os he amado. De pronto, en los 10 mandamientos no dice la forma, dice como a ti mismo. Y hay gente, yo le digo algo, que ni siquiera a sí mismo se ama, que ni siquiera a sí mismo se quiere, que anda buscando muchas veces hacerse a ellos mismos daño, pero el nuevo mandamiento que proviene de ese tiene una forma, como yo os he amado. Y ese como yo os he amado es que los amó hasta el fin. Los amó con sus imperfecciones, los amó con sus debilidades, los amó hasta la muerte y los amó teniendo una humildad de servicio unos con los otros. Ese amor es diferente. Ese amor siempre, las cosas que provienen de Dios son extraordinarias y ese amor es extraordinario. Es el amor completo, el amor que cubre todas las cosas. Es importante que también entendamos que, que se amen entre ustedes, dice. Si hay diferencia entre el amar al prójimo y el amar entre ustedes. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana como tal, la iglesia cristiana debe de ser gran referencia del mundo. El mundo se ama a su forma, a su manera, pero muchos de ellos no están dispuestos a amar aún con sus defectos. Muchos de ellos no están dispuestos a amar sabiendo que uno es traidor. Muchos de ellos no están dispuestos, evidentemente, a dar la vida por otro, mucho menos a servirlo o a lavarle los pies. Pero Jesús dice, mis discípulos, mis verdaderos discípulos se van a ver y a identificar porque van a tener el mismo amor que yo les tuve a ustedes. Eso es algo, por eso de pronto dice, hay un nuevo mandamiento que proviene del mandamiento dicho ya anteriormente, pero con una característica y es el característica es un amor cristiano, un amor que proviene de Cristo, dando el ejemplo de Cristo. Y en eso conocerán todos que son mis discípulos. Y así usted y yo vamos un día a decirle al mundo que somos discípulos de Cristo cuando amamos a nuestros hermanos de la manera que Cristo nos ha amado. Le he dicho otras veces y le digo hoy también, eh, todo lleva un tiempo. Ellos cuando Jesús le dice este mandamiento, no lo habían logrado hacer todavía. Todavía tienen que pasar ciertas cosas para que ellos logren perfeccionar. Y muchos de nosotros estamos en esa etapa de perfeccionamiento para llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo y podamos poco a poco ir reflejando ese amor que Cristo espera que su iglesia manifieste al mundo. Del verso 36 al 38, y ya terminando, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Lo que Pedro hace no es malo. De verdad que el sentir que tenía Pedro, ese carácter que tenía Pedro, no era necesariamente malo, pero no era el que se ocupaba, que son dos cosas diferentes. Muchos de nosotros podemos traer del mundo un carácter, podemos traer una forma de ser y puede ser usable, pero probablemente Jesús diga, eso no me sirve a mí y hay que quitarlo. Hay que cambiarlo. En el mundo te fue suficiente,
pero conmigo eso no va a funcionar. Perdón. Le pregunta, ¿a dónde vas? Lo que Jesús le dice es algo bien, bien interesante. Dice, mira, ahora no me puedes seguir, mas me seguirás después. Con Pedro tiene dos aplicaciones. Uno era que Jesús iba a ir a la cruz. Ahora, en ese momento, Pedro no podía ir a la cruz. ¿Pero qué creen? Muere un día crucificado en una cruz. Lo que Jesús le dice a Pedro es algo impresionante. Mira, dice, me vas a seguir después. Ahí donde yo voy a morir en esa cruz, ahí tú también vas a morir. Y la segunda es que evidentemente él iba al Padre. Y también la promesa en Pedro se cumple. Cuando él muere, estoy seguro que va al Padre. Evidentemente era un discípulo, era un apóstol, era un seguidor que profesó una fe verdadera acerca de la fe en Jesucristo. Entonces, dos cosas le dijo Jesús ese día. Me seguirás después en la cruz y me seguirás después en la vida eterna. Pedro le dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora? La respuesta es clara, no estabas listo, Pedro. Pedro, necesitabas todavía ser transformado, necesitabas ser capacitado, necesitabas saberte que eres falible, necesitabas ese carácter ser moldeado, necesitabas, Pedro, zarandearte como un trigo. ¿Para qué? Para que cayeran todas esas cosas que eran Pedro y que naciera una nueva criatura para que pudiera entonces cumplir el propósito que Dios había establecido en Pedro y en cada uno de nosotros. Por mi parte, hermanos, esto ha sido todo. Es el capítulo número 13, en donde el mensaje principal es la gran enseñanza que Jesús le deja a su iglesia, a sus discípulos, el cómo ser siervo, el cómo ser hermano, el cómo ser discípulo, en cómo amarnos y en cómo no confiar en nuestras capacidades. Por mi parte, esto ha sido todo. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Que Dios les bendiga. Hasta luego.